Gracias. Lindo poder estar esta mañana compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Sé que ha sido bueno en el tiempo ahí con las clases, de aprender, de crecer juntos. Este, y también es lindo poder tener estos tiempos donde podemos tener este culto, adorar al Señor juntos, escuchar de su palabra, ser edificados por su palabra. Es una bendición, es un regalo eh, del Señor para nuestras vidas. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a meditar ahí en un pasaje esta mañana. Le quiero dar recreo de Primera Tesalonicense a los hermanos de segundo año. Vamos a ir a Primera de Corintios para meditar en un pasaje allí en el capítulo 12. Y vamos a hacer lectura del versículo 12 y versículo 13. Y el título para el sermón de esta mañana es: La iglesia local es el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que Pablo quiere transmitir a través de estos pasajes que vamos a leer esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, ese es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, tratar de estudiar juntos. En el capítulo 12, Pablo empieza a desarrollar un tema. Ustedes saben, desde el capítulo 7 en adelante, Pablo va a contestar preguntas a la iglesia de Corinto. Ellos tienen muchas preguntas y las preguntas que Pablo ha tratado en los capítulos anteriores, el capítulo 7, la pregunta es sobre el matrimonio y las relaciones sexuales, sobre la soltería, sobre el divorcio. Ellos tenían preguntas y Pablo va a contestar, dice el versículo 1 del capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribiste. Y ahí él empieza a desarrollar la respuesta. En el capítulo 8, Pablo va a empezar a desarrollar otro tema, otra pregunta que ellos tenían, que era relacionado a la comida sacrificada a los ídolos. Así que Pablo del capítulo 8 hasta el capítulo 9 y 10 va a responder otra pregunta que tiene que ver con eso. Y dice el versículo 8, comienza en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y ahí va a desarrollar un tema que tiene que ver con la libertad cristiana y los límites de la libertad, que es precioso, tiene mucha riqueza. Tal vez el Señor nos permita estudiarlo en algún momento juntos. Pero llegás al capítulo 11 y Pablo va a hablar acerca de el orden en la iglesia. Este es el tema del capítulo 11. Y él va a hablar en cuanto al rol del hombre y la mujer y cómo la mujer debe sujetarse al esposo. Y llegas al versículo 17 y vas a ver que Pablo va a aclarar una pregunta relacionada con la cena del Señor. Recuerdan, en cuanto al orden en la iglesia, había desorden, había un mal entendimiento en cuanto a los símbolos, en cuanto a la cena del Señor, había malas motivaciones. Pablo quiere corregir eso. Y entonces llegamos al capítulo 12, que es nuestro pasaje en esta mañana, y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo va a tratar un tema relacionado a los dones espirituales. Por eso comienza el versículo 1 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que la idea de Pablo es que Pablo no quiere que estos hermanos ignoren acerca de lo que procede del Espíritu y que no procede del Espíritu. Y acá estamos en el capítulo 2. Y Pablo va a hablar en los versículos anteriores al nuestro, va a dar mucho dato en cuanto a los dones espirituales, en cómo hay diversidad, hay muchos dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia.
para el uso de la iglesia. Estos dones son distintos. Dios los repartió, el Espíritu Santo los repartió como Él quiso hacerlo. Y Él va a hablar de todo eso en los versículos anteriores, pero llega al capítulo 12, versículo 12, y Pablo va a empezar a hablar acerca de cómo esa diversidad se da en un solo cuerpo. Y Pablo empieza a hablar acerca del cuerpo humano. Él empieza a mostrar cómo el cuerpo humano, esta creación de Dios asombrosa, maravillosa, así es el cuerpo de Cristo. Es lo que dice ahí el versículo, ahora lo vamos a estudiar enseguida, ¿no? Así que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo. El cuerpo de Cristo es uno solo, con muchos miembros. Y eso es lo que quiero señalarte en estos versículos. Esto es lo que Pablo resalta. En primer lugar, el primer punto para esta mañana es que la iglesia, que es constituida por muchos miembros, es un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y aunque tiene muchos miembros, es un solo, es un único cuerpo. Miren el versículo 12, comienza de esta manera, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Fíjate, este porque ahí cuando arranca, esta es la razón de los versículos anteriores. Pablo en los versículos anteriores explicó acerca de la diversidad de dones. Hay un solo y un mismo espíritu que reparte, que da diversidad de dones. Y esto es lo que Pablo está señalando en el capítulo 12. Mirá el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que la razón es porque la iglesia, aunque son muchos, aunque hay diversidad, es un solo cuerpo. Así que dice el versículo, porque así como el cuerpo es uno. Fíjate, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano. Y fíjate, la primera afirmación que Pablo hace en cuanto a la iglesia es que un cuerpo es un cuerpo y tiene muchos miembros, muchos miembros. Esto es algo maravilloso porque hay diversidad, hay muchos miembros, pero fíjate el énfasis de Pablo, es un cuerpo, es la unidad, es un solo cuerpo, hay muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y fíjate, Pablo usa la figura del cuerpo humano y él dice, así como esta comparación, Pablo la usa para mostrar algo en cuanto a la iglesia, para señalar algo en cuanto a la iglesia. Y vas a ver que hasta el versículo 27 de este capítulo, Pablo va a usar este mismo término al menos 16 veces, ¿no? Y Pablo, en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento, él va a usar esta misma metáfora del cuerpo, del cuerpo. Ahora, este pasaje que estamos a punto de meternos nosotros en profundidad, este pasaje tal vez es el pasaje más claro que hay para referirse a la iglesia como un cuerpo, para hablar acerca de la diversidad de dones que se dan en un solo cuerpo. Y Pablo dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, fíjate las partes del cuerpo, cada parte forma parte de un cuerpo humano, un único cuerpo, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Miren el énfasis de Pablo, hermanos, ahí, ¿no? Aunque hay muchas partes forman este cuerpo, hay un solo cuerpo. El cuerpo sigue siendo uno. No son muchos, sino que es un solo cuerpo. Y Pablo, después de haber hecho esta afirmación, haber mostrado el cuerpo humano, él ahora dice, así también Cristo. Ahora Pablo va a hacer referencia al cuerpo de Cristo. Y Pablo une completamente a la iglesia con Cristo. Esto es una afirmación poderosa, hermanos, en este pasaje, ¿no? Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros y es un solo cuerpo, Pablo dice,
así también Cristo, así también Cristo, así también el cuerpo de Cristo, así también la iglesia es uno con Cristo, tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, un solo cuerpo. Esta afirmación de la iglesia local, la manifestación visible de Cristo, el cuerpo de Cristo, esta afirmación es tremenda, hermano. Esta afirmación es la misma afirmación que nosotros podemos ver en el relato ahí de Lucas capítulo 9, cuando vemos la conversión de Pablo, ¿no? Cuando Pablo está persiguiendo a los creyentes, a la iglesia, y se encuentra con Cristo camino a Damasco. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús le dice? Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres? Bueno, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjate, Pablo no estaba siguiendo a Jesús, Pablo estaba siguiendo a los creyentes, pero Jesús lo confronta, lo exhorta y le pregunta, ¿por qué me persigues? Porque él estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Esto es una afirmación tremenda porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. O sea, no se puede separar a Cristo de la iglesia. Esto es lo que estamos enfatizando. No se puede separar a Cristo de su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que cuando hacemos algo en contra de la iglesia, cuando menospreciamos la iglesia, cuando pecamos contra un hermano en la iglesia, lo estamos haciendo a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando no tomo en cuenta a la iglesia a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en mi vida espiritual, la vida de mi familia, entonces no tomo en cuenta a Cristo. Cuando no considero a un hermano, cuando menosprecio a un hermano en el contexto, esto es lo que estaba sucediendo. Había algunos hermanos que se los menospreciaba por los dones que tenían. Cuando menosprecio a un hermano, entonces no tengo comunión, estoy menospreciando a Cristo. Cuando no tengo comunión con la iglesia, entonces no estoy teniendo comunión con Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando murmuro contra algún hermano, estoy murmurando contra Cristo. Todo lo que hagamos contra la iglesia se lo hacemos a Cristo. Esta es la imagen que podemos ver y que podemos ilustrar ahí en este pasaje y recordando lo de Lucas, cuando el Saulo perseguía a Cristo, a la iglesia. Así que la iglesia es la manifestación visible de Cristo en la tierra. A partir del día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado sobre los discípulos y las personas ahí, la iglesia comienza ahí en la tierra. La iglesia empieza a ser la manifestación visible de Cristo en la tierra. Así que, hermanos, esto debería llevarnos a nosotros a poder desarrollar un profundo amor y valor por la iglesia local. Cuando estamos pensando en pasajes como este, estamos pensando en la iglesia local, es el lugar donde yo debo amar, debo desarrollar mi vida espiritual. Hermanos, esto debe llevar a nuestro corazón a desarrollar este amor, no solo por la iglesia local, sino por la iglesia universal, porque esto es lo que está hablando Pablo acá, ¿no? De la iglesia universal. Él va a hablar de la iglesia local más adelante, pero él está haciendo referencia a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, amar a Cristo es amar a su iglesia, y amar a su iglesia es amar a Cristo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo con muchos miembros. Esta es la afirmación de Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, nos va a decir esta misma verdad, ¿no? Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, solo hay una iglesia de la cual es miembro todo aquel que se arrepiente de su pecado, todo aquel que pone su fe en Jesucristo, todo aquel que es, ahora vamos a ver, inmerso por el Espíritu Santo dentro de este cuerpo, ahora es parte de la iglesia universal. Todos los creyentes de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta ahora, en todo lugar,
es la iglesia, es la manifestación visible de Cristo. Así que en primer lugar, ya que estamos pensando en esto, la pregunta que podríamos hacernos, ¿no?, en esta mañana, ¿estamos considerando a la iglesia de Cristo? ¿Estamos amando a Cristo, amando su iglesia? ¿Qué cosas estamos pensando o haciendo a la iglesia que no edifica? ¿Estamos conscientes de que lo estamos haciendo a Cristo? Algunas preguntitas que podemos pensar en esta mañana, pensando en esta verdad profunda, ¿no?, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo con muchos miembros. En segundo lugar, el versículo 13, y es el último puntito de esta mañana, la iglesia, que es un solo cuerpo, es constituida por el Espíritu Santo. Y ahí el versículo 13 comienza, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Miren qué interesante esto, ¿no? Pero el creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu. O sea, por medio del Espíritu Santo. Pablo ya lo señaló en el versículo 3, ¿no? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. De la misma manera, nadie puede pertenecer al cuerpo de Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Podemos ver esta realidad en otros pasajes de la Escritura, ¿no? Pero vamos a centrarnos acá. Y fíjate, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Es el Espíritu Santo, hermanos, el medio de Dios para inaugurar su iglesia, pero también es el medio de Dios, es lo que Dios va a usar para añadir a los creyentes a su iglesia. Por eso dice ahí, fuimos bautizados, y ahí está la palabra para inmerso, inmersión. Así que fíjate, Pablo utiliza esta simbología del bautismo para decirnos, de esa manera, por medio del Espíritu Santo, hemos sido bautizados en un cuerpo. Fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Esta es la idea, ¿no? Así que el Espíritu Santo es quien toma a una persona y la sumerge al cuerpo de Cristo. De ninguna manera Pablo está hablando acá del bautismo de agua como si esto fuera un requisito para recibir el Espíritu Santo, sino que el bautismo del Espíritu se recibe en el momento de la regeneración. El Espíritu nos sumerge, nos inserta al cuerpo de Cristo. Ahora fíjate, Pablo usa esta figura para mostrar esta verdad, ¿no? Esta unión con Cristo, esta unión con su cuerpo, con su cuerpo. Es interesante también algo en cuanto a fuimos bautizados. Esto está en voz pasiva, ¿no? Lo que significa esto, hermanos, que esto no es producido por el creyente. El creyente no se sumerge en el cuerpo de Cristo, sino que fuimos sumergidos. Esto no es producido por la persona, esto es producido por Dios. Esta es la obra de la gracia de Dios, hermano. Esto sucede en el momento de la conversión, en el nuevo nacimiento. Dios hace la obra. Dios nos sumerge, Dios nos mete, nos inmerse en su cuerpo. Así que el bautismo del Espíritu Santo, esto es lo que está haciendo, ¿no? Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, somos inmersos en el cuerpo de Cristo. Fíjate, después de esa afirmación de Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, mire lo que dice ahí Pablo, sean judíos o griegos. En otras palabras, hermanos, no hay distinción, no hay diferentes razas, etnias, no hay distinción. Dice, sean esclavos o libres. Fíjate, ahora empieza a hablar acá acerca de diferentes escalas sociales. No hay distinción para la salvación. Nada de eso es lo que Dios considera para otorgarle la salvación a alguien. No son cosas que Él tiene en su mente. Dios no distingue entre razas, entre diferentes posiciones sociales. La iglesia es constituida sobre los elegidos de Dios sin considerar ningún factor humano. Ningún factor humano.
Así que la iglesia está constituida por personas de toda clase, de toda nación. Esto muestra la gracia de Dios hacia todo el mundo, ¿no? Esto muestra la gracia y misericordia de Dios que es derramada hacia todas las personas, todo el mundo. Ahora fíjate, el bautismo del Espíritu establece una sola iglesia. Esto es importante remarcarlo también, ¿no? Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate, y a todos, no solo a algunos, sino a todos, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber. Y fíjate otra vez, esto está en voz pasiva, se nos dio a beber. No lo buscamos, no lo ganamos, Dios lo ha producido, Dios lo ha hecho, se nos dio a beber. Fíjate esa expresión ahí, dio a beber es la palabra de regar, es la palabra para llenar algo con agua, ¿no? Ahora, es la misma realidad que señalamos recién, ¿no? Fuimos bautizados y se nos dio a beber de un mismo espíritu. De nuevo, hermanos, esta es la obra de Dios. Es la obra que Él produce. Esta es la razón por la que nosotros podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Es por la gracia de nuestro buen Dios. Es lo que afirma Pablo en Efesios capítulo 2, versículos, podríamos pensar del 1 al 10, considerar todo eso, pero Él nos dio vida, dice el versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y va a ser muy enfático en señalar esto en todos esos versículos, incluso el versículo 8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe. Así que la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿hemos experimentado el nuevo nacimiento en nuestra vida? ¿Realmente hemos sido transformados por el Evangelio de Jesucristo? ¿Hay evidencias en nuestra vida de esta verdadera conversión, de esta obra de Dios, de sumergirnos en su cuerpo por medio del Espíritu Santo? ¿Amás la iglesia local? ¿Deseas relacionarte de una forma profunda con tus hermanos en Cristo? ¿Expones tu vida al consejo y a la exhortación de los hermanos en la iglesia? ¿Depende tu vida espiritual de tu iglesia local, de la iglesia donde Dios te ha colocado, te ha hecho miembro? Algunas preguntitas para considerar en cuanto a este pasaje. Así que en primer lugar, la iglesia que es constituida por muchos miembros es un solo cuerpo. Y en segundo lugar, la iglesia que es un solo cuerpo es constituida por el Espíritu Santo. Hermanos, debemos dar gracias a Dios por su gracia en nuestras vidas, por habernos hecho parte de su iglesia, de su cuerpo. Debemos amar la iglesia local. Debemos dar la vida por nuestros hermanos, servirles, amarles, poner nuestra vida a la iglesia local. Que el Señor obre por medio de estos principios, de estas verdades en nuestra vida, y que nuestro amor por la iglesia local pueda seguir creciendo y manifestándose en la manera en la que nos relacionamos y servimos a los demás. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre, gracias, Señor, porque en esta mañana podemos recordar estas verdades, Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia que está constituida por muchos miembros, con dones distintos, funciones distintas. Es un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Señor, y este único cuerpo que tiene muchos miembros es constituido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien sumerge dentro del cuerpo de Cristo, a quien, Señor, tú has decidido salvar, Padre. A quienes tú has extendido tu gracia y tu misericordia, Padre. Y es por medio de la obra del Espíritu Santo que hoy nosotros podemos gozar de la salvación. Podemos gozar, Señor, de ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a ser conscientes de estas verdades. Señor, ayúdanos a que en nuestra mente estas verdades puedan estar clavadas todo el tiempo,
Que estas verdades, Señor, estimulen nuestra vida al amor, a las buenas obras, al servicio, a la entrega, Señor, por tu iglesia local, Señor. Gracias por el privilegio enorme que tenemos de poder, Señor, hoy poder estar en este lugar preparándonos para servir mejor tu cuerpo, Padre Santo. Bendice la vida de estos hombres, Señor, y sigue afirmando sus vidas para tu gloria, Señor, y para tus propósitos eternos, Señor. Te agradecemos, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.